Un viaje de 1000 millas comienza bajo tus pies. Esa frase la has leído 100 veces, pero hoy quiero que la escuches como si fuera la primera. Porque lo que vas a descubrir hoy es que esa frase no dice lo que crees. La traducción que el mundo repite comienza con un solo paso, es imprecisa. Y esa imprecisión importa mucho. El capítulo 64 del Tao Te Ching es probablemente el más citado de toda la obra de Lao Tse y también el más malinterpretado, porque no es un mensaje motivacional sobre atreverte a empezar, es una enseñanza sobre lo pequeño, sobre lo frágil, sobre lo que ya está bajo tus pies y que tú no estás viendo. En los próximos minutos vamos a leer el capítulo completo, a comparar traducciones y te voy a mostrar por qué una sola palabra mal traducida ha distorsionado 25 siglos de sabiduría. Y al final te dejo una pequeña práctica de 2 minutos para aplicar esta enseñanza desde hoy mismo. Lo que está en reposo es fácil de sostener. Lo que aún no se ha manifestado es fácil de prevenir. Lo que es frágil es fácil de romper. Lo que es diminuto es fácil de dispersar. Actúa sobre las cosas antes de que existan. Pon orden antes de que surja el desorden. Un árbol que abarca el abrazo de un hombre crece de una punta diminuta. Una torre de 9 pisos se eleva desde un puñado de tierra. Un viaje de 1000 millas comienza bajo tus pies. Quien actúa sobre las cosas las arruina. Quien se aferra a ellas las pierde. Por eso el sabio, porque no actúa, nunca arruina nada. Y porque no se aferra a nada, nada pierde. Las personas en sus empresas siempre las arruinan cuando están a punto de tener éxito. Presta tanta atención al final como al principio y no habrá empresas arruinadas. Hay 4 versos clave en este capítulo y cada uno esconde una capa que no es evidente en una primera lectura. Vamos uno por uno. El capítulo abre con una idea que parece obvia, pero que es cualquier cosa menos simple. Lo fácil de manejar es lo que aún no ha crecido. Lo que está en reposo, lo que es frágil, lo que es diminuto. Lao Tse no está dando un consejo de gestión de proyectos. Está describiendo cómo funciona la realidad. Piensa en una emoción. Cuando la irritación es apenas un cosquilleo en el pecho, puedes respirar y dejarla pasar. Cuando se ha convertido en rabia, ya te ha tomado por entero. El Tao dice: atiende lo pequeño antes de que sea grande. No por productividad, por lucidez.
Aquí llegan las 3 imágenes más famosas del Tao Te Ching. Un árbol inmenso que nace de una punta diminuta. Una torre de 9 pisos que comienza con un puñado de tierra. Un viaje de 1000 millas que comienza bajo tus pies. La lectura superficial dice: las cosas grandes empiezan pequeñas. Sí, pero hay algo más. Las 3 imágenes comparten una cualidad. Ninguna de ellas se apresura. El árbol no decide crecer más rápido porque tiene prisa. La torre no sube 9 pisos de golpe. El viaje no se acorta por desearlo. Cada imagen es un recordatorio de que lo que crece con raíz no necesita prisa. Y aquí llegamos al punto que cambia todo. La frase que el mundo conoce como comienza con un solo paso, en realidad dice en su versión original Shi Yu Su Xia, que se traduce literalmente como comienza bajo los pies o comienza debajo de donde estás parado. No hay ningún paso en el texto original, no hay movimiento. La imagen es estática, es el suelo que ya está bajo tus pies, el lugar donde ya estás. ¿Entiendes la diferencia? Da un paso es una invitación a la acción. Mira lo que ya tienes bajo los pies es una invitación a la presencia. Una te empuja hacia adelante, la otra te devuelve aquí. Y eso es exactamente lo que Lao Tse quiso decir. Aquí el capítulo da un giro que incomoda. Después de hablar de comienzos, Lao Tse habla de finales y dice algo que contradice todo lo que nos han enseñado. Quien actúa sobre las cosas las arruina. Esto no es un elogio de la pasividad, es una advertencia contra la intervención compulsiva. El sabio no arruina nada porque no fuerza nada, no pierde nada porque no se aferra a nada. Y las personas fracasan no porque les falte esfuerzo, sino porque pierden la atención justo cuando más importa. Al final. Presta tanta atención al final como al principio. Esa frase, para mí, es el corazón silencioso de todo el capítulo. Antes de seguir, quiero mostrarte algo que rara vez se hace. Poner varias traducciones lado a lado, porque en este capítulo una sola palabra cambia el significado de todo. La frase clave es Qian Li Si Xin Si Yu Zu Xia. Literalmente, viaje de 1000 li comienza bajo los pies. De Lao, en su edición de Penguin Classics del año 1973, traduce: A journey of 1000 miles starts from beneath one's feet. Es decir, es fiel al original, sin ningún paso añadido. En la traducción de Wing Shit Chan también es fiel. Dice: The journey of 1000 li starts from where one stands. Empieza donde uno está parado. También indica presencia, no movimiento. En la traducción que hizo Stephen Mitchell, mantiene la imagen del suelo. The journey of 1000 miles starts from beneath your feet. Similar a la de Lao. Y sin embargo, Jia Fu Feng
y Jane English traducen: A journey of 1,000 miles begins with a single step. Y ahí aparece el paso, que no está en el original. La versión de Feng English es la que se hizo viral. Es bella, es motivadora, es fácil de recordar, pero no es lo que Lao Tse escribió. El original no habla de moverte, habla de reconocer dónde estás. No dice, empieza a caminar, dice, mira abajo. Esa diferencia es enorme porque la cultura moderna nos dice que el problema es no atreverse a dar el primer paso. Y Lao Tse dice que el problema es no ver el suelo que ya pisas. Ahora viene la pregunta que importa. ¿Qué tiene que ver un texto de hace 25 siglos con tu vida de hoy? Posiblemente más de lo que parece. Voy a darte 3 aplicaciones concretas. La primera. La procrastinación no es pereza, es vértigo de horizonte. Cuando miras un objetivo enorme, cambiar de carrera, escribir un libro, aprender un idioma, la mente se paraliza. No porque seas débil, porque estás mirando demasiado lejos. Lao Tse no te dice, da un paso, te dice, deja de mirar el horizonte. Siente el suelo que hay justo debajo de tus pies ahora mismo. ¿Cuál es la cosa más pequeña que podrías hacer hoy? No la más importante, la más pequeña. La segunda aplicación. Las crisis no llegan de golpe. Lo que aún no se ha manifestado es fácil de prevenir. Piensa en la última vez que algo explotó en tu vida, un conflicto, una enfermedad, una ruptura. Si miras hacia atrás con honestidad, ¿hubo señales? Casi siempre las hay. Pequeñas incomodidades que ignoramos, conversaciones que postergamos, sensaciones en el cuerpo que silenciamos. El Tao dice, no esperes a que lo frágil se rompa. Atiende la grieta cuando aún es una sola línea. Y la tercera aplicación, en las relaciones. Lo pequeño construye más que lo grande. Una relación no se sostiene con grandes declaraciones de amor. Se sostiene con gestos mínimos repetidos. Escuchar sin mirar el teléfono. Preguntar ¿cómo estás? Y esperar la respuesta. Recordar un detalle sin que nadie te lo pida. El viaje de 1000 millas en una relación no empieza con un te quiero. Empieza con estar presente debajo de tus pies, aquí y ahora. Hay algo en este capítulo que casi nadie menciona, y es la tensión interna que contiene. La primera parte habla de comenzar bien, atender lo pequeño, prevenir el desorden, construir desde lo diminuto. La segunda parte habla de no actuar. El sabio no hace, no se aferra, no interviene. ¿Cómo se reconcilian las dos? ¿Cómo puedes atender lo pequeño y al mismo tiempo no forzar? La respuesta está en una palabra que no aparece en el capítulo, pero que lo atraviesa entero. Atención. El sabio no actúa, pero observa. No fuerza, pero está presente. No interviene con la mano, pero interviene con la mirada. Y la mirada atenta, sin agenda, sin ansiedad de resultado, es la forma más pura de acción que existe. Es como el jardinero que no tira de la planta para que crezca más rápido, pero riega. Observa el color de las hojas, nota si la tierra está seca. Actúa sin actuar sobre. Cuida
sin controlar. Eso es lo que este capítulo nos enseña. La atención sostenida es más poderosa que la acción impulsiva. Y la mayoría de nuestros fracasos no vienen de no hacer suficiente, sino de hacer demasiado. O de dejar de prestar atención justo al final. Si has estado siguiendo esta serie, algo en este capítulo debería sonarte familiar. En el capítulo 8 hablamos del agua. El agua no compite, beneficia a todas las cosas y se sitúa en los lugares más bajos. Aquí, en el 64, la enseñanza es la misma pero vista desde otro ángulo. Lo que crece con raíz no necesita forzarse. El agua y la semilla comparten una cualidad. Avanzan sin empujar. En el capítulo 11 hablamos del vacío, la utilidad de lo que no está. El espacio dentro de la rueda, el hueco dentro de la taza. Aquí ese vacío reaparece como el suelo bajo tus pies. Lo que ya está, lo que no necesita ser inventado. El viaje no empieza cuando añades algo. Empieza cuando reconoces lo que ya hay. Y en el capítulo 76, que aún no hemos analizado en esta serie, Lao Tse habla de la rigidez y la flexibilidad. Lo duro y rígido pertenece a la muerte. Lo blando y flexible pertenece a la vida. El capítulo 64 complementa esa idea. Lo frágil es fácil de romper. No como debilidad, como aviso. Lo que aún es tierno puede moldearse. Lo que ya se ha endurecido solo puede romperse. El Tao Te Ching no es una colección de capítulos sueltos. Es una red y cada capítulo que lees ilumina a los demás. Quiero contarte algo personal. Durante mucho tiempo yo fui la persona que miraba al horizonte. Siempre. Tenía una imagen muy clara de dónde quería llegar. Profesionalmente, personalmente, espiritualmente. Y esa claridad me parecía una virtud. Creía que si veía el destino con suficiente nitidez, el camino se abriría solo. Pero no se abría. Se sentía cada vez más largo, más pesado, más imposible. Y un día, durante una sesión de Qigong, una práctica de energía que llevo años haciendo, el instructor dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: siente el peso de tu cuerpo en las plantas de los pies, no en la cabeza, en los pies. Y cuando lo hice, cuando dejé de mirar hacia arriba y sentí el suelo, algo cambió. No fue espectacular, no hubo revelación. Simplemente dejé de sentir que estaba lejos de donde debía estar. La semilla no mira al cielo para crecer. Crece hacia abajo primero. Echa raíz, se ancla en la oscuridad, en lo que no se ve. Y solo después, cuando las raíces son firmes, el tallo sube. Pero nosotros queremos ser tallo sin haber sido raíz. Queremos la torre de 9 pisos sin el puñado de tierra. La metáfora de la semilla me acompaña desde entonces. Cada vez que la ansiedad de llegar me toma, y me sigue tomando, no voy a mentirte, vuelvo a la semilla, vuelvo a los pies, vuelvo al suelo. Ahora te invito a detenerte un momento. No hace falta que estés en un lugar especial ni en una postura perfecta. Solo necesitas 2 minutos y tus pies. Si puedes, quítate los zapatos. Si no, simplemente presta atención a la planta de tus pies tocando el suelo. Siente el peso de tu cuerpo distribuyéndose. No lo corrijas,
Solo nótalo. ¿Pesa más un pie que el otro? ¿Sientes más el talón o los dedos? Ahora 3 respiraciones lentas. Inhala por la nariz contando hasta 4. Exhala por la boca contando hasta 6. Y en cada exhalación imagina que el aire baja por todo tu cuerpo hasta las plantas de los pies. Primera respiración. Inhala. Y suelta. Segunda. Inhala. Y suelta. Tercera. Inhala. Y suelta. Y ahora, sin moverte, repite interiormente una frase. No hace falta que la digas en voz alta, solo escúchala por dentro. Ya estoy aquí. Ya tengo suelo. Eso es todo. No necesitas más. 1000 millas no empiezan con un gran paso. Empiezan con esto. Sentir que ya estás en algún lugar. ¿Cómo puedes vivir este capítulo durante esta semana? Te propongo 2 cosas concretas. Una acción. Elige una cosa que llevas un tiempo posponiendo. No la más grande, la más pequeña. Y hazla hoy. No mañana, hoy. Sin pensar en el resultado. Solo por la dignidad de empezar. Y una observación. Durante esta semana, presta atención a cuántas veces tu mente salta al horizonte en lugar de mirar el suelo. Cuando notes que estás pensando en el destino, en la meta, el resultado, el cuándo llegará, respira y baja la atención a los pies. Solo eso. Nota cuántas veces ocurre cada día. Y un error típico a evitar que te suelo recordar. No conviertas esta enseñanza en otra forma de exigencia. Tengo que ser más presente, tengo que dejar de planificar, tengo que vivir el momento. Eso es exactamente lo que el capítulo dice que no hagas. No fuerces. Observa. El árbol no se fuerza a crecer. El sabio no se fuerza a ser sabio. Antes de cerrar, quiero ser honesto contigo sobre algo que este capítulo no dice y que sería deshonesto ignorar. El capítulo 64 no habla del dolor de empezar, no habla del miedo, no habla de qué hacer cuando has empezado 100 veces y 100 veces has abandonado. No habla de la vergüenza de estar en el suelo cuando creías que ya deberías estar en la torre. Lao Tse habla desde una perspectiva cósmica. El árbol crece, la torre se eleva, el viaje avanza, pero tú y yo no somos árboles. Tenemos memoria, tenemos heridas, tenemos una voz interna que muchas veces nos dice, ya lo intenté y no funcionó. Y el Tao Te Ching no tiene todas las respuestas para eso, ningún texto las tiene. Lo que sí ofrece es un cambio de mirada. En lugar de tengo que llegar lejos, te dice, ya estás en algún lugar. En lugar de doy un paso, te dice, siente el suelo. Es un recordatorio, no una solución. Y a veces un buen recordatorio vale más que 1000 soluciones. Voy a releer la frase del inicio.
Pero ahora, después de todo lo que hemos recorrido, seguro que la vas a escuchar distinto. Un viaje de 1000 millas comienza bajo tus pies. No dice empieza a caminar, dice mira dónde estás. No dice el destino importa, dice el suelo importa. Y no dice hazlo rápido, dice la semilla tarda lo que tiene que tardar. El camino no comienza con un paso, comienza cuando dejas de mirar el horizonte y sientes el suelo bajo tus pies. Si este capítulo te movió, déjame una cosa en los comentarios. ¿Qué es eso pequeño que llevas posponiendo, no por falta de tiempo, sino por miedo a empezar? No hace falta que lo resuelvas aquí. Solo nombrarlo ya es sentir el suelo. En el próximo episodio analizaremos el capítulo 76 del Tao Te Ching. La flexibilidad y la rigidez. Lo duro pertenece a la muerte, lo blando pertenece a la vida. No te lo pierdas. Suscríbete si quieres seguir recorriendo este viaje capítulo a capítulo y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el suelo bajo tus pies ya es suficiente. Gracias por estar aquí en Alquimia Interior.